fundamentalmente nace después de comenzar a escuchar a los actores orientados a la prestación integral a la primera infancia acerca de lo que están percibiendo en el proceso de atención a nuestros niños y niñas en los centros de desarrollo infantil, en los hogares infantiles, en los hogares comunitarios. La implementación de la estrategia de Cero a Siempre en el departamento de Caldas ha sido tan exitosa que precisamente todos aquellos actores comienzan a hablar de todas esas experiencias que han tenido. Cuando nosotros comenzamos a escucharlos a ellos de manera informal, se nos ocurre la posibilidad de que todo lo que significativamente han vivido en cada uno de los municipios, en cada uno de los rincones del departamento de Caldas, se los contemos igualmente a los otros actores que están en los otros rinconcitos para que integremos esas experiencias exitosas y comencemos a cualificar aún más. Es precisamente la posibilidad que tenemos de mostrarle a todos los actores esa integración, ese sentido de pertenencia que han tenido, ese compromiso que han tenido todos nuestros actores para que le garanticemos realmente nuestros derechos a los niños y niñas que están siendo atendidos en el proceso de atención integral a la primera infancia, y que además de un esfuerzo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, integra también los esfuerzos de nuestros operadores, integra los esfuerzos de los agentes educativos, y esta es una forma de reconocer precisamente ese esfuerzo, esa vocación y esa entrega que se ha tenido por parte de todas estas instituciones y de estas personas en el cuidado, en la protección de los derechos y en general de la atención integral a los menores de 5 añitos. El propósito de esta sistematización es poder reconocer las experiencias de atención a los niños y a las niñas, poder además de ello comprender cómo se han gestado estas experiencias, cómo se desarrollan, y en este mismo sentido poder reorientar los procesos de atención. Este ejercicio tiene un interés básicamente de poder aprender de aquello que ya se ha vivido, de ese camino que se ha transitado, de las experiencias propias y particulares que han tenido cada uno de esos actores sociales, que han tenido los actores institucionales, y pues cada vez poder ir cualificando más los procesos de atención. Uno de los importantes tiene que ver con la necesidad de sistematizar el conocimiento que hay. Las experiencias que yo leí antes de llegar al foro me muestran el valor que tiene no solo compartir esa información con los asistentes del foro, sino también con una comunidad más amplia. Mi propuesta hacia el final del foro es que ya son experiencias significativas porque son valiosas, restituyen el sentido que tienen esas prácticas para las comunidades, las familias y los niños, pero que también deberían convertirse, además de ser significativas, en experiencias exitosas, es decir, que se conviertan en instrumentos que puedan ser replicables en otras regiones y que constituyen parte del conocimiento que en Colombia tenemos sobre cómo trabajar con los niños pequeños. A mí me parece que el reto principal es poder sistematizarlo. Bueno, el proceso de sistematización estuvo orientado por una pregunta central que construimos con el equipo de asistencia técnica, y esta básicamente está orientada un poco a comprender cómo es que se están desarrollando los procesos de atención integral a la primera infancia en el departamento de Caldas, y cómo estos procesos favorecen o limitan la inclusión de los niños y las niñas, y cómo a su vez permiten la articulación del Sistema Nacional de Atención Integral a la primera infancia. A través del trabajo de primera infancia he aprendido que los niños son pues lo más importante que tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces necesitan de mucho cuidado, de utilizar muchas estrategias para poder llegarles a ellos como ellos se lo merecen, como ellos lo necesitan. Entonces es un continuo estudiar y buscar maneras de cómo adquirir más conocimiento para poder transmitir a estos niños todo lo que ellos necesitan para su desarrollo. Se consolidó a partir del interés del Grupo de Asistencia Técnica de la Regional Caldas por comprender un poco cómo se vienen desarrollando los procesos de atención en el departamento. En este sentido, se diseñó un primer momento que estuvo orientado a que las diferentes entidades encargadas de la atención integral en el departamento construyeran unos relatos
que dieran cuenta de cómo se han configurado sus experiencias de atención, que un poco identificaran a qué población específicamente estaba dirigida, cuáles son los logros y las limitaciones que se vienen desarrollando en esos procesos de atención, cuáles son los resultados que se vienen consolidando, y digamos que a partir de allí, de ese primer ejercicio de construcción de relatos, empezamos a hacer una selección, una identificación de aquellos que dieran cuenta de procesos creativos, novedosos, innovadores, que de alguna manera estuviera impactando los procesos de desarrollo de los niños y las niñas. Nosotros desde la modalidad familiar consideramos que nosotros como adultos perdemos esa capacidad de asombro, esa capacidad de divertirnos desde lo más esencial y lo básico, esa capacidad de volvernos niños otra vez y jugar y recordar cómo éramos los que tuvimos una infancia, cuando todavía se podía jugar en la calle, cuando todavía se podía jugar con los compañeritos en diferentes partes, perdimos esa capacidad como de divertirnos desde lo básico. Entonces aquí lo que se busca es volver a rescatar la innovación, volver a rescatar lo básico de la lúdica y poder a partir de la lúdica reforzar lo que son los lazos afectivos, socializar más, tener más participación, ser más creativos, más innovadores, y eso es lo que buscamos propiciar con nuestros niños. El reto de compaginar los lineamientos de ICBF con la tradición pues del resguardo, digamos que no es muy reto, porque el ICBF tiene eso en sus lineamientos, ¿cierto? Y es que debemos respetar la diversidad, ¿cierto? Que debemos tener proyectos diferenciales, y en este caso etnodiferenciales. Entonces, pues el reto, más que compaginarlos, porque se puede compaginar y es lo que ICBF pues pide y quiere hacer, es cómo empezamos pues a trabajarlo, ¿cierto? Hacer un real proyecto diferencial y etnodiferencial. Entonces, como también se sobreentiende que los niños aprenden, y como todos los seres humanos aprendemos por medio de las imágenes, por eso también se trabaja, ¿cierto?, con esta dinámica de poder dibujar y de que los niños miren la elaboración del material que además hacen es los padres y que la construyen ellos. Entonces ya ellos empiezan a hacer la elaboración de eso, ¿sí?, con las palabras. Entonces aquí por ejemplo tenemos también animales. Entonces tenemos a Borora, tenemos a Eteuruera, a Zurra, y tenemos a Michi, que es el gato. A partir de la convocatoria que hizo el grupo de asistencia técnica, se presentaron 51 experiencias en todo el departamento, de esas 51 experiencias, entonces procedimos como un segundo momento a seleccionarlos a partir de unos criterios. Básicamente los criterios que identificamos fue que hubiese una trayectoria, una continuidad de esas experiencias, que fueran creativas y fueran innovadoras, que estuvieran orientadas a garantizar los procesos de atención a los niños y a las niñas, y básicamente que se consolidaran o que dieran cuenta de los procesos que se vienen consolidando en el tema ambiental, en el tema de familia, en los procesos de atención en cuanto a la salud y en general en la articulación del Sistema Nacional de Atención a los Niños y a las Niñas. Nosotros aquí partimos de que los padres, cuando les extendimos la invitación, ellos mismos nos hacían las preguntas. Es que nuestro patrón no nos va a dar el permiso, ¿sí? Entonces nos dijeron, colabórenme. Nosotros sí, desde la parte institucional con el bienestar familiar, se hizo unas reuniones con la Junta de Acciones Comunales, invitando a todos los patrones de todas las veredas cercanas a los puntos de encuentro. A partir de ahí, cuando tuvimos la reunión de todos los patrones, les extendimos la invitación a ellos para que también asistieran a unos encuentros y vieran la importancia de un niño o la niña. Oh sorpresa, que los mismos patrones eran también usuarios, los hijos eran usuarios de nuestra unidad de atención. A partir de los criterios de selección que se propusieron, entonces identificamos 24 experiencias que fueron presentadas en un foro regional
que se desarrolló el año pasado en el mes de octubre. Esas 24 experiencias entonces fueron invitadas para ser socializadas en ese foro. Las 27 experiencias restantes también fueron involucradas en todo el proceso de sistematización, con la intención un poco de que en años posteriores pues ellas puedan efectivamente realizar ya la presentación de sus experiencias. La experiencia del trabajo con niños y niñas de la primera infancia es significativo porque permite intervenir en esos procesos pedagógicos y de desarrollo integral que tienen en los centros de desarrollo infantil y en las modalidades de atención tanto hogares comunitarios como modalidad familiar, y ser partícipe de esa atención integral y permitir que los niños crezcan en ambientes favorables para su desarrollo es lo mejor que como profesionales del área social, de salud, podemos hacer por nuestros niños y niñas. En este proceso fue muy importante la participación de las entidades, y esta participación buscamos garantizarla en primera instancia con la construcción de los relatos que cada una de las entidades configuró. Dispusimos de un escenario de socialización donde ellas también participaron, pero además de ello diseñamos una serie de entrevistas con algunas entidades, con algunos funcionarios de algunas entidades, con el fin un poco de ir ampliando la comprensión frente a qué es lo que acontece en los procesos de atención a los niños y a las niñas. Nosotros realizamos un proceso de cualificación con las agentes educativas a partir de la transición que hicieron ellas de la modalidad FAMI a la modalidad familiar. ¿Qué encontramos inicialmente? Resistencias al proceso formativo. Muchas de las madres comunitarias que tenemos son mujeres de más de 50 años, 60, 63, que dicen así lo hemos hecho toda la vida y así lo vamos a seguir haciendo. Fue como el reto, fue meterlas a ese proceso de cualificación, de redacción, de lectura, un proceso paulatino, porque igual no podíamos iniciar como todo tan rápido. Con esta información que fuimos construyendo a lo largo del proceso, quisimos un poco identificar cuáles son las concepciones que las diferentes entidades de atención tienen frente a los niños y a las niñas, frente a lo que es la infancia y frente a lo que significan los procesos de atención integral. Y por otra parte, buscábamos identificar cuáles son esas estrategias que están permitiendo dinamizar, movilizar y materializar la política de atención integral a la primera infancia. Para mí ha sido un crecimiento más que profesional, personal, porque resignifiqué el concepto de niñez, de lo que es ser niño, de lo que significa ser niño. Comprendí que un niño no es el futuro, un niño es el hoy, es el aquí, es el presente. Y por eso no se debe entonces hablar solo de qué va a ser en el futuro de ese niño, sino hoy cómo estoy fortaleciendo para que en un futuro tenga una vida diferente. Reconociendo la complejidad de los procesos de atención a los niños y las niñas, es entonces importante que las entidades de atención estemos cada vez más atentas a observar, a escuchar, a interactuar permanentemente con la población, con el fin de reconocer cuáles son esas características particulares, cuáles son sus necesidades, pero también cuáles son los recursos y las potencialidades que estos tienen, un poco en aras de construir conjuntamente con esos actores sociales propuestas que permitan garantizar los procesos de atención de manera pertinente. Esas experiencias mediante ese trabajo unificado y articulado con algunos entes y con la familia. Nosotros desde el CDI trabajamos fuertemente con la familia y comunidad, ¿sí? Para ello, para trabajar con la comunidad, se conformó la mesa de primera infancia de la comuna La Macarena, a la cual pues hacemos parte, y desde allí convocamos a cada familia que pertenece a ella y se trabaja articuladamente. Observar la cotidianidad de los niños y las niñas, acercarnos un poco más a los contextos familiares, a sus contextos de desarrollo, ha favorecido la construcción de estrategias y de propuestas de atención integral a los niños y a las niñas. Para mí ha significado esta experiencia un aprendizaje muy grande, por cuanto trabajamos con familias, sobre todo del área rural, y que son, digamos, con unas condiciones socioculturales y socioeconómicas muy vulnerables. Entonces este proceso de involucrarlos en la crianza, en la crianza y en el cuidado de sus hijos ha sido para nosotros una experiencia enriquecedora, por cuanto vemos que cada vez
más son los padres que se involucran en este tipo de temas. Otro elemento clave para garantizar los procesos de atención a los niños y a las niñas ha sido la cualificación permanente del talento humano. Las diferentes entidades se han centrado básicamente en poder propiciar otros elementos, otras comprensiones que favorezcan la concepción que tenemos sobre los niños y las niñas, y de alguna manera esto ha incidido no solo en la forma como nos acercamos, como nos relacionamos con ellos, sino también en la forma en cómo garantizamos los procesos de atención. A través de la estrategia de Cero a Siempre se han venido haciendo una serie de capacitaciones que nos han dejado muchos aprendizajes y que hemos ido implementando con los niños, que antes era una cosa muy lineal, no tenía tanta trascendencia, y en la actualidad hemos resignificado lo que es la primera infancia y hemos aprendido a atenderla desde otro tipo de visión, desde otras miradas. Este proceso también implica reconocer los retos que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y uno de ellos tiene que ver con la necesidad de seguir construyendo y de seguir consolidando espacios para la discusión, espacios para el debate, pero también espacios para la socialización de las experiencias de atención integral a la primera infancia. ¿Qué se espera? A ser felices. ¿Qué se espera? A desarrollar sus habilidades y potencialidades. Se espera que esas familias que hacen parte de los programas se capaciten día a día para poder fortalecer las pautas de crianza.